digo que este día de nuestra primera comunión, que bendiga a todo el mundo, y que yo me sienta bien, y cuando te reciba, tú entres con paz y amor a mi pueblo de ahí. Hay fechas que se quedan clavadas en la memoria de un pueblo. Un viernes de mayo de 1996, la República Dominicana sintió un vacío que todavía hoy se recuerda con un nudo en la garganta. Un niño salió de su casa y no regresó. No era una historia de películas, era real. Era aquí. Era un país entero buscando a José Rafael Llenas Aybar. Bienvenidos a El Baúl Dominicano, donde la historia cobra vida y el pasado vuelve a hablar. Antes de seguir, quiero decirlo claro. Este episodio se narra con respeto absoluto por la víctima y su familia. No buscamos morbo, buscamos memoria, verdad y aprendizaje. Si valoras este tipo de contenido, te invito a suscribirte ahora mismo y a activar la campanita. Ayúdanos a que estas historias se cuenten con dignidad. Aquel viernes, Santo Domingo respiraba la vida de siempre. El tapón de la tarde, los colmados sonando merengue, la brisa caliente entrando por las ventanas. En una casa de familia, un niño de 12 años pedía permiso para salir un rato. Era amable, estudioso, querido. Le ilusionaba ver motores, pasar un momento distinto, volver temprano. Nada fuera de lo común. Lo que pasó después sí lo fue. Las horas empezaron a correr, y con ellas la inquietud. Primero fue el reloj. Debe estar por llegar. Luego el teléfono fijo. ¿Lo han visto? A falta de WhatsApp y redes, eran llamadas, timbres, voces. Vecinos que ayudan, parientes que se movilizan, puertas que se tocan, preguntas que se repiten. ¿Y si solo se entretuvo? ¿Y si? A medida que caía la noche, ese «y si» se volvió frío. La noticia se regó como pólvora. Programas de radio interrumpían su rutina. Se repartían descripciones. Se activaban patrullas. El país entero, por un instante, se convirtió en una misma familia con un solo pedido: que apareciera con vida. Ese viernes, muchos padres abrazaron más fuerte a sus hijos. Muchos niños se fueron a dormir con una oración en los labios. Y llegó la madrugada. Los que hemos pasado noches en vela, sabemos que el tiempo no corre, se arrastra. Cada minuto pesa. A primera hora del sábado, cuando todavía la ciudad bostezaba, surgió una noticia que no queríamos escuchar. En las afueras, camino a la autopista Duarte, en la zona del arroyo Lebrón, apareció un cuerpo. El corazón nacional se paralizó. La esperanza se volvió silencio. La confirmación fue un golpe seco. José Rafael estaba muerto. No voy a describir detalles crudos. No hace falta. Basta con decir que la escena era estremecedora y que todo señalaba a un crimen planificado, cobarde y profundamente injusto. Por eso dolió tanto. Por eso marcó a una generación. Porque aquí, en nuestra isla, aprendimos ese día que el mal también puede tocar la puerta de al lado. En las horas siguientes, ocurrió algo difícil de explicar. La tristeza se mezcló con una sed de respuestas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo se llegó a eso? La investigación tomó velocidad. La policía, la prensa, las instituciones. Todo el país miraba con lupa. Surgieron pistas, y una de ellas apuntó, dolorosamente, hacia lo más difícil de aceptar: personas cercanas. Y es aquí donde esta historia se vuelve todavía más dura. Porque el horror, cuando llega de lejos, hiere. Pero cuando llega desde adentro, desgarra. Antes de contarte cómo se armó el rompecabezas, quiénes fueron señalados, qué dijo cada uno, cómo avanzó el proceso y por qué este caso cambió nuestra manera de mirar la justicia, quiero pedirte algo. Si crees que estas memorias deben quedar bien contadas para que nunca se repitan, deja tu me gusta, comparte este video y escribe en los comentarios: la memoria importa. Esa interacción empuja este trabajo a más personas y nos ayuda a seguir investigando con rigor y respeto. Volvamos a esos días. La casa de la familia, sitiada por cámaras, reflectores, micrófonos. El vecindario, en susurros. El país, con el corazón en pausa. En la morgue, peritos revisando. En los despachos, interrogatorios. Y en medio del torbellino, una frase que se repetía por todos lados: que se haga justicia. 3 palabras sencillas que desde entonces quedaron tatuadas en la conciencia dominicana. La presión social fue total. El caso se convirtió en espejo del sistema.
o respondía con verdad, o quedaba marcado para siempre. Jueces, fiscales, abogados, voces en radio y TV, portadas de periódicos con titulares en letras grandes. De repente, todos teníamos algo que decir. Todos queríamos entender. Porque no era una historia más. Era la historia de una familia rota y de un país que no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. Mientras se reunían pruebas y se cruzaban testimonios, se trazó una línea narrativa que dolía, pero que encajaba con lo que los investigadores iban encontrando. La verdad, paso a paso, empezó a tener nombres y apellidos, y con eso llegó la parte más incómoda: aceptar que la maldad a veces usa un rostro familiar. Aquí quiero detenerme para hablarte a ti, que estás mirando este video quizá desde tu sala, quizá desde un colmado, quizá en una guagua camino al trabajo. Detrás de cada titular hay seres humanos. Detrás de cada expediente hay sueño, infancia, familia. Si algo nos enseña este caso, es que la indiferencia es el terreno fértil de la injusticia. Por eso hacemos este contenido. Para recordar, para exigir, para aprender. Él le dijo al niño que se bajara del carro y le dijo que él tenía que amarrarlo. Le dijo que él no lo quería hacer, pero que tenía que hacerlo. El niño en ningún momento sabía lo que estaba pasando y por lo tanto accedió completamente y no se opuso. Muy pronto, las preguntas se fueron concentrando en el círculo cercano. No era fácil de aceptar, tal vez lo más difícil, pero los hallazgos empujaban la investigación hacia allí. Las primeras diligencias, los interrogatorios, las versiones que no calzaban, las contradicciones en tiempos y coartadas. Todo empezó a dibujar una ruta dolorosa, y en esa ruta aparecieron dos nombres que el país jamás olvidaría. Mario José Redondo Llenas, primo del niño, y Juan Manuel Moliner Rodríguez. El golpe emocional fue profundo. No era solo el crimen, era la traición a la inocencia desde adentro, aquello que el corazón humano resiste creer. A partir de ese momento, el caso dejó de ser un expediente para convertirse en una herida abierta en la conciencia nacional. En programas de radio se pedía mesura, pero también verdad. En los periódicos, titulares enormes. En los hogares, oraciones. En la calle, una sola exigencia: justicia. La investigación se movió rápido. Llegaron peritajes, reconstrucciones, análisis de trayectorias y objetos, testimonios que se cruzaban y se desmentían. Hubo versiones enfrentadas, acusaciones recíprocas, intentos de explicar lo inexplicable. La opinión pública, encendida, pedía certezas mientras el expediente crecía página a página. Y, como suele pasar cuando el dolor social es tan grande, surgieron teorías de todo tipo. Aquí, desde el baúl dominicano, haremos lo que prometimos desde el principio: contar lo que quedó establecido judicialmente y mencionar los rumores solo como eso, rumores. Hubo señalamientos hacia terceros, historias de supuestas influencias y nombres intocables. Pero lo que prevaleció en los tribunales fue la responsabilidad penal de Redondo Llenas y Moliner Rodríguez. Cuando el proceso llegó a los tribunales, el país entero pareció sentarse en la misma sala. Cada audiencia se vivía como una jornada nacional. Se escucharon declaraciones que helaban la sangre, se revisaron pruebas, se reconstruyeron momentos. Había tensión, había impotencia, había rabia. Pero también hubo algo que vale la pena rescatar. Una sociedad mirando atentamente el funcionamiento de su justicia, exigiendo rigor y transparencia. Fue, en ese sentido, un antes y un después. Las defensas intentaron levantar dudas, inconsistencias, posibles fallas en la cadena de custodia, el ruido de la presión mediática. La fiscalía insistió en el cuadro completo: planificación, ejecución y participación. En el centro, un niño y su familia, un país que pedía una respuesta clara. Y llegó el veredicto: sentencias severas, 30 años de prisión para Mario José Redondo Llenas y 20 años para Juan Manuel Moliner Rodríguez, tras la revisión en apelación. Con el tiempo, la Suprema Corte consolidó esas decisiones, y el caso quedó cerrado judicialmente en lo esencial. Para muchos, fue la confirmación de que, pese a torpezas y ruidos, el sistema había sido capaz de nombrar a los culpables y señalarles consecuencia. Para otros, persistieron sombras y preguntas. El dolor, ese, nunca se fue. Mientras la vida continuaba y los años pasaban, el expediente Llenas Aybar seguía presente. En escuelas, en universidades,
En conversaciones familiares, este caso se volvió referencia cuando se hablaba de justicia, ética, poder, prensa, infancia y memoria. El país no lo soltó, y tal vez no lo hará, porque en él se mezclan demasiadas cosas. La fragilidad de la vida, la obligación de proteger a los más pequeños, la necesidad de instituciones sólidas y la esperanza de que, cuando algo así ocurra, el Estado funcione. Si valoras que estas historias se cuenten con hechos, con respeto y con corazón, sin sensacionalismo, sin morbo, sin olvidar a la víctima, te pido que te suscribas ahora mismo, dejes tu me gusta y compartas este episodio. Es la forma más directa de apoyar este trabajo y de decir, la memoria importa. Escribe esa frase en los comentarios y convirtamos la caja de comentarios en un pequeño memorial de empatía. Quiero que nos detengamos un momento en lo humano. Detrás de cada audiencia, hubo una familia que escuchó detalles insoportables. Detrás de cada titular, hubo amigos de escuela que no entendían cómo el mundo podía quebrarse de esa manera. Detrás de cada alegato, hubo fiscales, jueces, abogados y periodistas que se enfrentaron a su propia conciencia. Este caso, más que un expediente, fue un espejo. Y los espejos, ya lo sabes, no siempre muestran lo que quisiéramos ver. Aún así, de ese espejo salieron lecciones. La primera, no hay justicia posible sin instituciones serias. La segunda, la presión social puede ser un arma de doble filo. Empuja, sí, pero puede enturbiar si no hay prudencia. La tercera, la memoria es una responsabilidad colectiva. Contar de nuevo la historia no es abrir una herida por placer, es limpiar la herida para que cicatrice correctamente. Con los años, llegó la página que parece fría, pero que también forma parte de la vida: el cumplimiento de las penas. Juan Manuel Moliner Rodríguez recuperó su libertad después de cumplir íntegramente su condena. Llenas permanece recluido, con fecha de salida por cumplimiento total, al final del periodo establecido por la justicia. Es importante subrayarlo, no hablamos de impunidad ni de olvido. Hablamos de lo que la ley establece cuando una sentencia se cumple. Y nos guste o no, ahí también hay lecciones sobre el sentido de la pena, la reinserción y la responsabilidad. Si quieres acompañarnos hasta el final y mantener vivo este compromiso de contar bien nuestra historia, suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo hace posible este trabajo. Parqueamos al lado de un arroyo y abrimos el baúl. Habiendo abierto el baúl, no lo pensamos más y procedimos a matar. Hay historias que nos rompen y aún así nos obligan a preguntarnos, ¿qué haremos con los pedazos? ¿Los dejamos tirados? ¿O construimos algo que proteja a los que vienen detrás? El caso de José Rafael. Llenas Aybar no puede quedarse en un recuerdo triste. Tiene que convertirse en un compromiso vivo. Cuando un país atraviesa una tragedia así, algo cambia para siempre. Cambia cómo miramos la infancia, cómo exigimos a la justicia, cómo la prensa se cuenta a sí misma, cómo las familias se organizan para cuidar a sus hijos. Lo vimos entonces y lo seguimos sintiendo hoy. No basta con saber qué pasó. Hace falta decidir qué haremos para que no vuelva a pasar. Cerremos con un pacto simple y sin vueltas: memoria, justicia y futuro. Decir su nombre con respeto y recordarlo como lo que fue: un niño, no un expediente. Honrarlo es contar bien, con hechos verificados y empatía, sin morbo ni detalles innecesarios, negándonos a convertir el dolor en mercancía. Cuando la memoria es limpia, el país madura. La conversación pública se vuelve más seria, más humana. Si esta forma de narrar te representa, suscríbete. Deja tu me gusta y escribe: la memoria importa. Ese gesto empuja esta cultura de respeto para que llegue a más gente. La segunda parte de este pacto es la justicia, que no puede ser una idea bonita en el aire. Tiene que verse, sentirse y cumplirse. Eso implica una cadena de custodia cuidada con ciencia y prudencia, transparencia real, con audiencias claras y decisiones motivadas, sin filtros de intereses. Formación especializada para fiscales, jueces, policías y peritos en casos que involucran a menores, con protocolos estrictos y seguimiento, y tiempos procesales serios, ni juicios exprés por la presión mediática, ni expedientes dormidos hasta el olvido. Cuando la justicia nombra la verdad y la sostiene en una sentencia, el mensaje no es solo para los culpables,
es para todos. La vida de un niño pesa y la ley se respeta. La tercera parte es lo que sí depende de nosotros hoy. Prevención concreta en la casa, la escuela y el barrio. Con los niños y adolescentes, tengamos siempre un plan claro. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y a qué hora? Usemos una palabra clave familiar para confirmar llamadas o mandados sospechosos. Establezcamos que no existen secretos de adultos con un menor. Definamos un círculo de confianza de 3 a 5 adultos a los que puedan acudir sin miedo y trabajemos una geografía segura, rutas, colmados y casas aliadas, con 2 teléfonos y su dirección memorizados. Entre adultos, aprendamos a leer señales, cambios bruscos, silencios, miedo a alguien, objetos escondidos, y creámosles a los niños. Armemos redes vecinales con propósito, no para chismes. Organicemos apoyo en salidas escolares y pautas básicas. Denunciemos sin miedo. Si ves algo raro, repórtalo. Si dudas, también. A veces prevenir es una llamada a tiempo. En la escuela, impulsemos talleres de autocuidado y acompañamiento emocional, simulacros de ruta segura y canales discretos de denuncia. Formemos a docentes para detectar señales de riesgo y actuar. Queda un actor clave: la prensa y quienes contamos historias. Quien narra, educa o deforma según cómo narre. El estándar es 1. Ética. 0 espectáculo con el dolor. Primero contexto y verificación. Luego velocidad. La víctima al centro, no la fascinación por el victimario. Y siempre puentes útiles. Líneas de ayuda. Orientación de prevención. Convertir audiencia en ciudadanía activa. Desde el baúl dominicano elegimos eso. Historia con corazón y con método. Y cuando la pena termina, la conversación es difícil pero necesaria. ¿Qué pasa cuando alguien cumple su condena? La ley fija tiempos y consecuencias. La sociedad tiene derecho a estar informada y a exigir garantías. Y todos, como comunidad, debemos vigilar el cumplimiento de la ley y proteger a la niñez sin caer en venganzas ni linchamientos. Una pena cumplida no borra el dolor ni devuelve lo perdido, pero confirma que respondimos con instituciones, no con caos. Te hablo directo. Quizá recuerdas dónde estabas cuando oíste esta historia por primera vez, o quizá la conoces hoy por tus padres. Sea como sea, no te vayas igual. Llévate una decisión clara. Voy a cuidar mejor. A tus hijos, a tus alumnos, a tus vecinos, a cada niño de este país que también es nuestro. Si este episodio te tocó el corazón, haz ahora 3 cosas. Suscríbete y activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesite hablar de esto y escribe "La memoria importa", dejando, si quieres, un mensaje de luz para la familia de José Rafael. Hagamos un minuto simbólico. Pausa, respira y decide. Bienvenidos a El Baúl Dominicano, donde la historia cobra vida y el pasado vuelve a hablar. Soy Emmanuel Fernández y esto es El Baúl Dominicano. Gracias por estar aquí. Que Dios bendiga a nuestras familias y nos dé la valentía de cuidar, con hechos, a nuestra niñez. Nos vemos en el próximo capítulo.